Vamos a orar, por favor, por este tiempo. Vamos a extender nuestras manos hacia acá, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque nos permites tener este día, Señor, no solamente para exaltar tu nombre, sino también para recibir de ti la enseñanza, Señor, que tu pueblo necesita, Dios. Te pedimos, Padre, que sobre la integridad de la pastora Mary, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor mío. Que su boca emita, Señor mío, lo que tú le has dado en la intimidad que has tenido con ella, Dios. Para esta iglesia, Señor mío, viene palabra nueva, palabra fresca y palabra poderosa, y te pedimos que sea sobre ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuánto hace que no nos veíamos? Hace mucho rato, ¿cierto? Bueno, yo ya perdí la noción del tiempo y no sé cuándo fue que estuvimos aquí. Hace 8 días no estuvimos aquí. Estábamos en Montería, estábamos visitando la iglesia en Montería, estábamos supervisando esa iglesia, llevando la conferencia de restauración, de sanidad interior, y fue un tiempo de bendición tanto para nosotros como para la iglesia. Pudimos ver, esa iglesia está prosperando grandemente, es una iglesia muy linda, también es una iglesia muy joven, pero Dios se está moviendo muy, muy especialmente. Y pues es un privilegio para mí estar en esta mañana aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Y quiero contarles una historia sobre la madre Teresa de Calcuta. A ella la invitaron una vez a un desayuno y ella contó una historia que cuando iban por las calles caminando, ella iba con otras hermanas y recogieron a 3 enfermos que estaban en la calle. Ella se encargó de la persona que estaba más delicada de salud, la llevó, la acostó en una cama y la cuidó por varios días. Y esta persona en un día llegó, le cogió sus manos a la Madre Teresa, le sonrió y le dijo gracias, muchas gracias, y murió. La Madre Teresa de Calcuta contaba que para ella fue una lección grandísima de que ella no había alcanzado a hacer gran cosa por esta persona, pero esta persona le dio una sonrisa muy preciosa cuando le dijo gracias, le estaba agradeciendo que ella la había atendido hasta su último momento. Y ella decía, yo no hice nada, no alcancé a hacer nada por ella. Y eso nos lleva a nosotros a mirar que cada uno también tiene un llamado a servir de diferentes maneras. Y aquí vemos por qué debo servir. Nosotros nos preguntamos en algunas situaciones, bueno, ¿por qué yo debo hacer esto o por qué debo hacer aquello? Pero Dios nos ha dado a nosotros claridad de que como cristianos nosotros debemos aprender a servir donde quiera que estemos. Entonces, ¿cuáles son esas razones por las cuales un cristiano debe servir? Bueno, en la Biblia encontramos varias razones. La primera de ellas es ¿por qué? Jesucristo lo dijo. Y vemos ahí en Mateo 20, 25 al 28, y dice, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse ¿qué? ¿Su qué? Su siervo. El que quiera ser el número 1 entre ustedes debe ser su siervo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estamos en una nación donde vemos cada vez que las cosas están peor en cuanto a qué, en cuanto a que la gente quiere reconocimiento, quiere poder, quiere atención sobre ellos. Los gobernantes están
¿cómo se dice?, subyugando en cierta forma al pueblo. Y nosotros estamos viendo hoy en día una situación muy delicada en cuanto a los cristianos. La iglesia cristiana está, en cierta forma, perdiendo fuerza aquí en este país. ¿Por qué? Por las leyes que están saliendo, por las cosas que están los gobernantes tomando decisiones sin tener en cuenta a Dios para nada. Y nosotros, que tenemos toda la autoridad para alzar nuestra voz, no estamos haciendo nada. Nosotros como iglesia hemos perdido esa autoridad. ¿Y por qué? Porque no estamos haciendo las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer como su pueblo, como su iglesia. Y aquí nosotros vemos que el Señor vino no para que le sirvieran, sino para servir a los demás. Pero ¿cómo nosotros podemos servir en este lugar donde Dios nos ha colocado? No solamente estoy hablando de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Como seres humanos, Dios a través de su Hijo nos dio el mejor ejemplo de humildad y de amor para servir a los demás donde quiera que nos encontremos. Y ese servicio comienza ¿dónde? Comienza en nuestra casa, comienza en nuestro hogar, con los que están más cerca de nosotros, con nuestros seres queridos, con las personas que son nuestros compañeros de trabajo, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Ese es el segundo paso, porque Jesucristo nos dio ejemplo. Dice, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿Cuántos aquí han lavado los pies a alguien? Bueno, esto nos lo dejó el Señor de ejemplo, pero ¿saben una cosa? Lavar los pies no se refiere solamente a que cojamos y lavemos con agua y jabón los pies de una persona, sino que nosotros podamos atender y servir a los demás en sus necesidades más sentidas. Cada persona tiene en sí mismo una dificultad, un problema, una necesidad. ¿Y dónde estamos nosotros para lavarle los pies? Para guardar su vida, su integridad, su valor, como personas, como hijos de Dios, como siervos del Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos dejó ejemplo de humildad y de amor, en que nosotros hiciéramos las cosas que Él nos enseñó. Perdón. Y también vemos aquí que el Señor nos dio a nosotros un llamado muy grande a servir a los demás. Pero ¿saben una cosa? Aquí en Colombia nos cuesta mucho trabajo poner en práctica aquello de ser siervos, porque eso para nosotros es terrible. Nosotros confundimos lo que es servir a los demás con lo que hace una persona que es una empleada del servicio, porque se le paga para que lo haga, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos llama el Señor a servir sin ningún interés y sin esperar nada a cambio, nos cuesta trabajo, porque no estamos preparados para eso. En otros países es diferente. Las personas sirven en lo que haya que hacer sin que se sientan menos que los demás. Pero aquí es diferente. Pero el Señor Jesús nos dio ese ejemplo para que nosotros podamos hacer lo mismo que Él hizo y podamos aprender a lavarnos los pies los unos a los otros y mirarnos con ese amor con que Dios nos mira. ¿Y saben por qué también nos ha llamado el Señor a servir? Porque eso, dice aquí, bueno, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En tercer lugar,
Juan 13, 12 al 17 dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Cuando nosotros entendemos el verdadero significado de servir a los demás, vamos a disfrutar haciéndolo. Y eso lo podemos aprender en nuestra casa, con las pequeñas cosas, con las pequeñas tareas. Cuando mamá o papá nos piden algo, a nuestros hijos, a los hijos, y ellos empiezan a decir, pero ¿por qué tengo que hacer yo eso? ¿Por qué me mandan a mí a tender mi cama? ¿Por qué tengo que lavar la loza? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? Porque eso es parte de la formación de nuestro carácter, y si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, ¿quién les va a enseñar eso a ellos? ¿Quién les va a enseñar? Si nosotros hemos sido llamados a enseñarles, a darles ejemplo con nuestro comportamiento. Y aunque a ellos no les guste, va a ser necesario que aprendan a hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, ellos no aprenden con nosotros, van a tener que aprender de otra manera diferente. Y recuerdo que nuestro hijo mayor, él no le gustaba hacer las cosas en la casa y le costaba mucho trabajo colaborar. Tenía mucha dificultad en obedecer y en someterse a la autoridad. Pero bueno, Dios trató con él y lo llevó al ejército. Y allá tuvo que aprender lo que no quiso aprender en su casa. Cuando él llegó del ejército, estuvo ya viviendo solo porque nosotros nos fuimos. Y él aprendió a cocinar, aprendió a defenderse, salió adelante, pero todas esas cosas son necesarias para nuestra vida. A veces no le damos importancia a las pequeñas tareas, pero eso marca una diferencia grande en cómo te vas a desenvolver tú en la vida, en lo que estés haciendo. Bueno, ahora sí vemos el tercero, porque nos libra del egoísmo y el orgullo. Filipenses 2, 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o rivalidad o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien, ¿los qué? ¿Los intereses de quién? De los demás. ¿Será que eso nos sirve a nosotros para tratar con nuestro egoísmo? ¿Hay alguien aquí que tiene ese problema de egoísmo en su corazón? Solamente allá Dorita y aquí, y yo, bueno, aquí también. Bueno, mis amados hermanos, nosotros todos, seres humanos, somos egoístas. Pensamos solo en nosotros, en lo que a mí me conviene, en lo que yo quiero y en lo que yo necesito. O sea, primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero el aprender a servir nos ayuda a librarnos a nosotros del egoísmo y ¿de qué más? Del orgullo. Del orgullo, porque nosotros vemos a los demás muchas veces por encima del hombro. Nos creemos mejores que los demás y entonces decimos, ¿y por qué tengo que servirle a este o a esta? Pues que lo haga él conmigo, que me atiendan. Yo estoy es para que me atiendan. A ver, papás, mamás, con los hijos, tráigame ese vaso de agua, alcánceme la comida, o el esposo con la esposa. Yo trabajo para que tú me atiendas a mí cuando yo llegue a la casa. Aquí no pasa eso, tranquilos, eso es en otro lado, otros hombres. Tranquilos. Pero llega el esposo, se queda con el plato ahí esperando que la esposa se lo lleve a la cocina. Esperando que sea atendido como un rey. Y la esposa también a veces entonces quiere ser atendida como una reina. Y resulta que no hay súbditos que los atiendan como los reyes que pretenden ser. Pero la cuestión es que en una casa no hay reyes, ni reinas, ni súbditos, sino solamente debería haber siervos para servirse el uno al otro, para atenderse en las necesidades el uno al otro. No diciendo como en la propaganda, no sé si se acuerdan ustedes esa propaganda de Tang,
que el criado, el mayordomo, estaba con el niñito malcriado, y el niñito malcriado, quiero más. Y el criado decía, no se lo merece. Le daba el vaso con refresco. Así hacemos nosotros muchas veces. Atendemos a los demás de mala manera, de mala gana, la esposa. Eso me pasa a mí. Aquí yo creo que a ninguna de ustedes, porque ustedes no cometen los errores que yo cometo. Pero cuando mi esposo me saca la piedra, el mal genio, ¿cómo le sirvo yo? Voy y le pongo la comida allá. Allá está servido. Y me voy para la cocina. No como con él. Lo castigo con el látigo de la indiferencia. Y digo, me toca servirlo. Y hace poco empecé a ver cuál era mi actitud, cómo estaba sirviendo yo a mi esposo. Y el Señor me mostraba que yo estaba sirviéndole con una actitud equivocada. Una actitud de arrogancia, una actitud de altivez y una actitud egoísta, en la cual solamente estaba pensando en que yo quería que él me atendiera bien a mí. Y entonces, como él no me atendía bien a mí, yo lo atendía mal a él. Porque yo pensaba, no se merece que lo atienda bien, porque él no me atiende bien a mí. Y el Señor me dijo, no estás haciendo lo correcto. Y empecé a hacer las cosas como el Señor me dijo aquí, sin esperar nada. Como dice, más bien preocupándome por los intereses de Él. Y cuando yo cambié mi actitud hacia Él, al servirle a Él, mi interior quedó en paz, quedó con gozo. Y empecé a ver que había una diferencia muy grande cuando nosotros hacemos, o cuando yo le estaba sirviendo a Él, sin esperar que Él me dijera, gracias mi amor. Entonces ya mi problema no era mi mala actitud, porque Dios había tratado eso conmigo. Y trató también el orgullo. Nosotros tenemos mucho orgullo. Nosotros no doblegamos nuestro orgullo. ¿Y saben dónde nos damos cuenta de eso? En la casa. Miren, el hogar es la escuela nuestra. Y si nosotros en nuestro hogar no estamos formando hijos en el temor de Dios, dándoles un buen ejemplo, sirviéndolos a ellos, atendiéndolos a ellos y enseñándoles a ellos a servir también con amor, ellos no van a aprender a hacerlo en la calle. Y si tú no estás sembrando en tus hijos hoy, para mañana, no esperes que mañana ellos vayan a retribuirte a ti lo que tú no les diste. Porque los hijos nuestros, o nosotros como hijos, porque todos somos hijos, nosotros como hijos nos las cobramos con nuestros padres. Entonces, como mi mamá y mi papá no me dieron a mí lo que yo quería, cuando era niño, cuando era adolescente, entonces espere que esté viejo. Me las cobro. ¿Y recuerdan esa propaganda? Cuando el niño quería pasar tiempo con su papá y su papá estaba tan ocupado trabajando, todos los días llegaba el papá del niño, papá, jugamos, estoy cansado, no tengo tiempo. Y se sentaba a ver televisión. Ese muchacho creció y el papá envejeció. Y entonces el papá empezó con el hijo. Hijo, ¿cuándo tienes tiempo para que salgamos, para que compartamos? Papá, estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Lo que nosotros sembramos, vamos a recoger el día de mañana. Nuestro ejemplo es lo que va a quedar en la vida de nuestra familia. Y si nosotros no estamos dando ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, con humildad, con atención. Miren, papás, cuando usted sirve a sus hijos, están siendo engrandecidos delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos están viendo un modelo de amor, un modelo genuino de preocupación y de atención hacia esos niños pequeños que piensan que ellos no son importantes porque son niños. ¿Sabía usted eso?
Porque nosotros los adultos nos hemos encargado de hacerles creer a los niños que ellos no son valiosos, que ellos no pueden hablar, que ellos no pueden expresarse, porque si dicen algo, cállese chino, que no tiene derecho a hablar. ¿Sí? Pero eso es una equivocación muy grande. Entonces el Señor nos ha llamado a que nosotros aprendamos a servir, porque eso nos ayuda a librarnos del egoísmo y del orgullo. No esperemos que los demás nos atiendan. Veamos lo que dice Lucas. Juan Carlos, no pasó. Lucas 17, 10. Esa cita a mí me enseñó mucho y me trató algo muy importante, el orgullo. Porque en esa cita nos habla de que nosotros somos, Juan, nosotros somos, vamos a buscarla aquí, Lucas 17, 10. Ajá. Y eso es una cachetada. ¿Ya salió? Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos, ¿qué? Inútiles. Solo hemos cumplido con nuestro trabajo. Aquí en esta versión dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, cada uno de nosotros, no nos creamos la gran cosa en cuanto a que nos ha sido encomendada una tarea. Entonces, no nos creamos más que los demás porque cumplimos esa tarea. Simplemente era lo que debíamos hacer. Y a muchos les pagan por hacer esa tarea. ¿Sí? Tienen una retribución en un salario. Entonces, ¿por qué renegamos de nuestro trabajo? ¿Por qué renegamos de nuestros jefes? ¿Por qué renegamos de lo que Dios nos ha dado? Nosotros le decimos al Señor, Señor, dame un empleo bien remunerado. Cuando no lo tenemos, estamos llorando porque no lo tenemos. Y cuando lo tenemos, estamos diciendo, ¿por qué me diste ese empleo si no me queda tiempo para nada ahora? Estamos constantemente quejándonos de todo. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Él nos ha llamado a que reconozcamos cuáles son nuestros talentos y habilidades y disfrutarlos. Cuando yo trabajaba, y no conocía al Señor todavía en aquella época, yo me quejaba de mi salario, me quejaba de mis jefes, me quejaba de todo lo que yo tenía que hacer. Aparte de eso, era una mala empleada. No llegaba temprano. Fomentaba el desorden en la empresa. Estaba, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando uno lleva a una persona a hacer algo malo? Estaba contagiando, era una mala influencia para mis compañeros pobrecitos. Yo corrompía más de uno. ¿Cómo? Los viernes, yo les conté alguna vez eso, yo los viernes llevaba la botella de aguardiente y la ponía al lado de la máquina de donde yo trabajaba. Y por la noche, cuando ya se iba todo el mundo, porque trabajaba en la noche, entonces abríamos la botella y empezábamos a tomar. Yo no me emborrachaba. Todos los demás se emborrachaban, pero yo no. Eso era ser una mala influencia. Cuando conocí al Señor y Él transformó todas esas cosas, y mis compañeros empezaron a ver que ya no era la que fomentaba el desorden ni la indisciplina, porque mis jefes no sabían qué hacer conmigo. Era la física misericordia de Dios que no dejaba que me echaran. Y cuando conocí al Señor empecé yo a quejarme con Dios. Señor, ¿por qué tan poquito sueldo si yo trabajo muy bien? Pero yo seguía llegando tarde, pues trabajaba así, pero fomentaba el desorden, ya no de la misma manera, pero no dejaba de trabajar.
Cuando el Señor empezó a enseñarme que realmente era muy diferente la concepción que yo tenía de ser una buena persona, entre comillas, yo creía que era muy buena trabajadora, pero era un engaño. Y cuando empecé a conocer la palabra del Señor, Él me empezó a llevar a mostrarme cuál era verdaderamente mi labor. No era para las personas que estaban ahí, sino que mi labor yo la desempeñaba era para el Señor y que el sueldo me lo daba Él a mí. Y yo, y yo quejándome. Cuando Él me dio esa explicación a mi vida, yo empecé a decir, bueno, Señor, realmente lo que yo gano es lo que tú me quieres dar a mí y me quieres enseñar algo. Me enseñó humildad, a agachar la cabeza, porque yo era bien orgullosa y altiva delante de los demás. Era chiquita pero grande en orgullo. Mi orgullo era más grande que yo. Pero el Señor transformó eso. Y Él me enseñó a mí a ser un buen ejemplo en la oficina. Y llegó un día en que me echaron. Me echaron después de 10 años de trabajo. Pero ya yo tenía otra mentalidad. El Señor me dijo, soy yo quien te está sacando de trabajar. Y cuando Él me dijo eso, yo no peleé con nadie. Y todos, no, pero ¿cómo es? Eso es injusto, ¿cómo te van a echar? No se preocupen, tranquilos, es Dios quien me está sacando de aquí, porque Él tiene planes diferentes para mí. Entonces, cuando nosotros tenemos claro quién es nuestro jefe y a quién debemos servirle, nuestra mentalidad va a cambiar. Nuestro agradecimiento va a ser genuino porque es Dios quien da el sueldo que tú tienes. Así es que si tú quieres ganar más, quéjate con tu jefe allá arriba. Amén. Él es el que va a darte la retribución justa a tu trabajo, a tus talentos, a tu llamado. Y si tú crees que tienes un salario muy bajito y te mereces algo más, debe ser que Dios está tratando tu orgullo, porque necesitas bajar un poquito, para que puedas considerar a los demás como superiores a ti mismo. Entonces, eso nos lleva a un cuarto motivo, o una razón, porque nuestra motivación debe ser el amor para servir. Dice en Gálatas 5:13 al 15, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino, sírvanse ¿qué? Por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Yo he escuchado historias de empleados, empresas, donde no se pueden ver unos con otros y donde hay unos conflictos impresionantes. ¿Pero dónde empiezan esos conflictos? En cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos bien, primero con Dios, con nosotros mismos no vamos a poder estar bien con nadie a nuestro alrededor. Entonces eso nos llama a que nosotros primero debemos mirar nuestro corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? Él conoce tu corazón mejor que tú mismo y a Dios no lo podemos engañar. Algo que yo me he dado cuenta es que cuando yo no estoy bien, anímicamente, como que estoy desanimada, como que no tengo ganas de nada, ¿saben qué? Es porque no he estado buscando esa presencia del Señor en la intimidad, porque no me he acercado a Él. Y siempre le digo, Señor, más tardecito, estoy ocupada, no tengo tiempo, nos vemos otro día. Y cuando dejamos pasar eso y es el tiempo sin buscar al Señor, nos vamos secando, nos vamos enfriando. Y es que nosotros necesitamos tener claro de que el ser cristiano no solamente aquí en la iglesia los domingos.
sino el ser cristiano es todos los días, 24 horas al día, donde quiera que nos encontremos. En la intimidad de nuestra casa, donde está solo la familia, ahí es donde realmente somos medidos en cuanto a quiénes somos verdaderamente. Así es que, si yo quiero preguntar, ¿cómo está tu familia? Yo le pregunto a tus hijos, porque tus hijos van a decir la verdad. Y ellos van a mostrar realmente cómo está tu familia, cómo está tu casa. Y aquí dice que nosotros debemos servirnos por amor los unos a los otros, no por obligación. Llega el momento en que el esposo dice, usted está obligada a servirme porque usted es mi mujer. Y en esta casa se hace lo que yo digo porque yo soy el que mando aquí. O al revés. ¿Y cómo es que dicen? ¿Cómo es? Dice, el esposo está debajo de la cama y la esposa está al lado de la cama. Y entonces le pregunta al esposo que qué hace debajo de la cama. No, es que me estoy escondiendo de mi esposa para que no me vaya a pegar. Porque la esposa dice, usted hace aquí lo que yo le diga o si no, hay problemas. Muchas veces nosotros cambiamos los roles y hemos perdido el enfoque. Y creemos que como mujeres somos las que mandamos en la casa. Pero el esposo dice, yo soy el que mando aquí. Yo mando que traigan la leche, yo mando que traigan el pan, pero mi mujer es la que toma las decisiones en la casa. Debemos tener cuidado con eso, porque nosotros podemos mal interpretar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso es necesario servirnos por amor unos a otros. Y esta partecita donde dice que si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado de que no se vayan a acabar. Hemos visto mucha violencia últimamente intrafamiliar. Y violencia intrafamiliar dentro de los hogares cristianos. ¿Qué estamos nosotros mostrando a los demás? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando nosotros a los que están a nuestro alrededor? El servir no solamente aquí en la iglesia, sino que el servir es un estilo de vida que nosotros debemos asumir y aprender. Cuando nosotros aprendemos a servir en nuestro hogar con alegría, con gozo, por amor, vamos a hacerlo donde quiera que nos encontremos y va a ser algo natural en nosotros. Ustedes se han dado cuenta que se ha perdido mucho el sentido de la cortesía, de los buenos modales. Los caballeros ya brillan por su ausencia. Los jóvenes no saben respetar a los ancianos, a las personas mayores. Si se cae algo, pues levántelo, se le cayó a usted. Eso no es mi problema. Pero ¿por qué se ha perdido eso? Porque nosotros hemos permitido que se pierda eso en nuestros hogares. Abuelos, enséñenles a sus nietos a respetar a los mayores. Padres, enseñen a sus hijos a respetarlos a ustedes. Si usted tiene un problema con sus hijos y se están dejando manipular porque se sienten culpables, confiesen su pecado, pidan perdón y asuman la autoridad que Dios les ha dado. No permitan que Satanás siga destruyendo sus hogares, esta nación, esta ciudad, donde Dios nos ha puesto. Todo tiene que ver con el servicio. Todo en la vida de nosotros tiene que ver con servir. Necesitamos reprogramar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mente. Mira a la persona que está a tu lado. Los dormidos, despiértense. Mira a la persona que está a tu lado.
Piensa por un instante, ¿cómo puedo yo servirte? Pero no se lo digas. Solo piensa, ¿cómo puedo yo servir a esta persona? ¿Ya la miró? Mire a su vecina. ¿Cómo servimos nosotros a los demás? ¿Saben una de las maneras más sencillas de servir a los demás? Orando unos por otros. Esa es una necesidad muy sentida en todos nosotros. Todos nosotros necesitamos oración. ¿Cuándo te preocupas tú por orar por la persona que está a tu lado, aunque no la conozcas? ¿Cuándo te interesas tú por preguntarle el nombre a la persona que está a tu lado, aunque no la conozcas? ¿Sabes tú si esa persona comió hoy, desayunó hoy? No porque se le haya hecho tarde para llegar a la iglesia, ¿no? Sino porque de pronto no tuvo que comer. Nos preocupamos por eso. Muchas veces en la iglesia venimos a la iglesia, pero salimos, sí, muy rico la alabanza, la adoración, levantamos las manos, pero ¿y el resto qué? ¿El resto qué? Somos una familia en Cristo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero también somos una familia en la carne. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Su sangre nos ha comprado y somos hermanos unos con otros. Pero en nuestra casa también somos familia, somos hermanos en Cristo. Y Dios nos ha llamado a atendernos con amor el uno al otro. ¿Por qué no pasamos por alto la ofensa si nos han ofendido? Porque en alguna época decía, ¿por qué no te quitas los guantes? Hubo una campaña contra la violencia de quitarse los guantes, dejar de pelear, dejar de estar comparándonos, dejar de estar criticándonos, dejar de estar quejándonos el uno del otro, dejar de quejarnos de nuestros hijos. Ay, es que ese muérgano no me ayuda a mí para nada. Esa jayanaza y no hace nada en la casa. Ni siquiera se acomide a llevar los platos a la cocina. ¿Culpa de quién? ¿Culpa de quién? A ver, papás. ¿Culpa de quién? No, es que mi hijito, yo no quiero que vaya a sufrir lo que yo sufrí. Yo quiero que mi hijita aprenda a disfrutar la vida sin tener que hacer nada, porque a mí me tocó hacer todo, sufrir para ganarme el pan. Y yo no quiero que mi hijita tenga que pasar por lo mismo. Error grave. Error gravísimo que cometemos nosotros los padres. Y hoy en día, como la tecnología, todo está a la mano. Entonces, pregunte a ver cuántos saben aquí cocinar, jóvenes. Rubén, ¿tú sabes cocinar? Muy bien. Muy bien. Pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos las labores de la casa. Si yo aprendí algo, si usted quiere enseñarle a alguien, tiene que saber lo que va a enseñar, porque entonces ¿cómo va a enseñar a que hagan un arroz si usted no lo sabe hacer? Para ser un ejecutivo tiene que uno aprender a ser un ejecutivo o una ejecutiva. Entonces, el amor debe ser la motivación que nosotros nos debe llevar a servir a los demás. Seguimos. Quinto, porque es parte del propósito de nuestra vida. Dile a la persona que está a tu lado, es parte de tu propósito servir. ¿Qué dice aquí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó las obras para que nosotros anduviéramos?
Dios. ¿Nosotros nos tenemos que inventar algo? No, ya está hecho todo. Simplemente tenemos que hacerlo. ¿Y las buenas obras cuáles son? ¿Cuáles son las buenas obras? Servirnos los unos a los otros. Mirar cuáles son las necesidades que están al que está a mi lado. Saben, a veces me he dado cuenta en mi vida que uno puede llegar a ser indolente, indiferente, duro de corazón y ver al esposo que tiene debilidades, que no es perfecto, y dejarlo, defiéndase como pueda, pudiendo yo ayudarle a hacer lo que él no puede hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso es su problema, no es mío. A veces yo lo he visto y lo he hecho. Y Dios me ha llamado la atención. Miren, nosotros como seres humanos, hombres, mujeres, somos muy diferentes. Muy diferentes. Pero esta mañana estaba pensando que mi esposo y yo somos el complemento el uno para el otro. Yo no soy su felicidad, él no es mi felicidad, pero soy su complemento y yo le puedo ayudar en sus falencias y él me ayuda en mis falencias y los dos nos cubrimos el uno al otro en amor, en protección. Y esa es nuestra manera en cómo somos uno. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo, eso no se lo vayan a contar a él. Solo a ustedes se los voy a contar. Yo le tenía envidia a mi marido, porque a él le dan y a mí no. ¿Por qué a él le regalan cosas y a mí no? Yo competía con mi marido. Era la rival de él. Yo no me puedo dejar de mi marido porque yo tengo que demostrarle que yo puedo hacer las cosas mejor que él. Era una competencia. Él no sabía nada de lo que yo sentía en mi corazón. Un día se lo conté. Y Dios me mostró, no, yo no tengo que ser la rival de mi esposo. Yo no tengo que envidiarlo a él. Porque es que es absurdo, si somos una sola carne, rivalizar con nuestro cónyuge. Si estamos en la misma causa, si vamos para el mismo lado los dos. Entonces dije, sí, es verdad, es mejor ponerse de acuerdo. Y dice la palabra, estarán dos en desacuerdo. Es mejor andar de acuerdo los dos. Y el Señor me enseñó que eso no estaba bien en mi corazón. Y Él me enseñó también que Él había preparado para mí buenas obras. ¿Y con quién lo puedo demostrar? ¿Quién es mi prójimo más cercano? Él, mi esposo. ¿Cuál es tu prójimo más cercano? Tu hermana, tu hermano, tu tía, tu tío, tu hija, tu hijo, si no tienes un esposo o una esposa. Pero siempre hay un prójimo que está al lado nuestro y con el cual podemos poner en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Bueno, entonces seguimos adelante. Sexto, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y esta parte es interesante, dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, ¿todos qué? Todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Si usted se machuca un dedo, ¿no pasó nada? O va a decir,
¡ay! Me machuqué. Y le dolió desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Cierto? Dios nos ha llamado a que nosotros seamos un cuerpo. Como iglesia somos un cuerpo. Pero algo que tristemente he visto en la iglesia, y alguien decía que el único ejército que mata a sus heridos es la iglesia. Porque cuando una persona falla, entonces aquí ponemos en práctica, digo aquí no, sino en la iglesia en general, ponemos en práctica aquello que dice que al caído, caerle. ¿Cierto? Porque como nosotros somos perfectos, los que se equivocan son los otros, y como nosotros cada uno hemos sido llamados a ser Dios y a emitir juicios contra las personas que fallaron, y decimos, no tienes perdón. ¿Amén? No. Porque Dios nos ha llamado a reconciliarnos unos con otros y a llevar a la gente a que se reconcilie con Dios. Esa es nuestra tarea. Somos un cuerpo, somos una familia. ¿Cuántos aquí en algún momento de su vida han fallado, han caído, han pecado? Aquí nomás, el resto son todos ángeles perfectos. Por favor, vengan aquí, nos enseñan cómo hacerlo. Por favor. Todos nosotros pecamos. Dile al que está a tu lado, eres un pecador. No te hagas el loco. Tú eres un pecador. Yo soy una pecadora. Redimidos, sí. Redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero que la embarramos. La embarramos. Y nosotros le damos la palabrita más suavecita, ¿no? Para no decir pequé. Decimos, cometí un error. Tuve una relación sexual. Mi marido no sabe. Cometí un error. O un joven. Tuve una relación sexual. La embarré. Me metí con quien no debía. Y ahora quedo embarazada. ¿Y ahora qué hago? Tomamos tan a la ligera las cosas del Señor y no llamamos las cosas por su nombre, sino que siempre estamos tratando de justificar, de suavizar el pecado. Y les digo algo, como somos un cuerpo, el cuerpo se duele cuando otro está pasando por una dificultad o por las consecuencias de su pecado. ¿Y saben cuál es el problema? Que todos nosotros somos paganos ahí. O sea, que uno se equivoca y todos llevamos del bulto, como se dice. ¿Por qué? Porque espiritualmente el pecado afecta una vida, una familia, una ciudad y una nación. Así es que no creas tú que porque tú estás aquí hoy te puedes lavar las manos como Pilatos y decir, eso no es mi problema. Eso no me afecta a mí porque yo estoy haciendo las cosas bien. Pero es que tenemos un llamado a ser un solo cuerpo. Dice que debemos cuidarnos unos a otros. ¿Y sabe cómo nos podemos cuidar unos a otros? Orando unos por otros. Mis amados hermanos, estamos pasando una situación muy difícil en Colombia. Y a veces, o a veces no,
Dios dijo en su palabra, mi pueblo pecó porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Saben una cosa? Nosotros estuvimos en una reunión hace poco, una reunión de pastores, y en esa reunión me enteré de cosas que ni idea, ni por ahí, en cuanto a lo que está pasando. Yo no tenía ni idea que la alcaldía de Bogotá había mandado a imprimir miles de almanaques para los niños en los colegios con la carátula que decía, puede ser lesbiana, puede ser homosexual, puede ser gay, para difundir el homosexualismo en los colegios. Otra cosa que me enteré, pagado con los impuestos de nosotros. Con lo que tú pagas, sacaron miles de almanaques y una cartilla que se le da a los niños para enseñarles cómo ser homosexuales. ¿Sabías tú eso? ¿Alguien lo sabía? ¿Se dan cuenta? Hay un dicho, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. El hecho de que nosotros no sepamos no quiere decir que esté sucediendo, que no esté sucediendo. Es la realidad. Pero lo que sí necesitamos entender, que Dios nos ha llamado a nosotros a tener una responsabilidad como cuerpo de Cristo en poner una voz de protesta, de alerta. No estamos siendo rebeldes, estamos protestando porque Dios está siendo burlado en el Congreso, en el gobierno, y sabemos que ellos tienen que dar cuentas por lo que están haciendo, igual nosotros. Y cuando nosotros tomamos una decisión de quedarnos callados, estamos haciendo algo. Entonces, somos un cuerpo. Necesitamos tomar conciencia de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Salió una ley ya de que no se puede hablar mal de los homosexuales, porque si tú llegas a decir algo contra una persona homosexual, o si se llega a descubrir que hay un pastor homosexual, la iglesia no puede hacer nada, porque el que proteste tiene 3 años de cárcel por ser intolerante, por tener, ¿cómo se llama eso? Acepción de personas, pero eso tiene otra... Discriminación. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a estar unidos en amor, a servirnos unos a otros. No vamos a hacer acepción de personas. No lo hemos hecho hasta este momento. No lo vamos a hacer nunca. Pero Dios nos ha llamado a tomar una posición en todas las cosas. El propósito de nuestra vida. Entonces veíamos que como parte del cuerpo de Cristo es cuidarnos unos a otros, orar unos por otros, interceder por lo que estamos viviendo. En séptimo lugar, porque es parte de nuestra adoración a Dios. Josué 24:14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con, ¿qué? Con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Cuántos aquí éramos idólatras en otra época? Todos. ¿Cuántos aquí seguimos siendo idólatras hoy en día? ¿Cómo estamos practicando la idolatría? Les digo, llevando una doble vida. Aquí somos uno y afuera somos otros. Eso se llama idolatría, ¿por qué? Porque estamos haciéndonos una falsa imagen de nosotros mismos. Y por ahí comienza la idolatría. ¿Qué dice la idolatría? No te harás imagen
De nada, ni el cielo, ni la tierra, ni las aguas, ni nada de eso. Eso nos incluye a nosotros. Yo tengo que cuidar mi imagen. ¿Qué van a decir los demás? No. Yo no puedo mostrar que estoy peleando con mi esposa o con mi esposo, porque ¿qué van a decir? Uy, los pastores pelean. Los pastores, ¿cómo se les ocurre? O si yo estoy enferma, tengo que decir que estoy bien, porque ¿qué van a decir? Uy, ¿dónde está su fe? ¿Usted por qué confiesa que está enferma? Alguna ocasión, en Cartagena, un joven, yo llegué a la casa de ellos y le dije a la mamá, ¿me puede regalar por favor una pastilla para el dolor de cabeza? Y el hijo le dice, ¡ah! ¿La pastora se enferma? Le dije, pues claro, mi hijo, ¿no ve que yo soy de carne? Yo soy un ser humano como tú. Me equivoco, me enfermo y me voy a morir algún día cuando Dios lo tenga dispuesto. Pero nosotros estamos poniendo unas fachadas que no podemos con ellas. Nos cansamos. Tenemos que aprender a ser uno donde quiera que estemos. Débiles, imperfectos, vulnerables, pero con la ayuda del Señor a salir adelante. Porque dice el Señor que su poder se perfecciona ¿en qué? En mis debilidades. Así es que no tengas temor mostrarte débil. No importa lo que los demás digan de ti. A ti lo que te debe importar es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo verdaderamente importante. No te preocupes si los demás no están de acuerdo contigo cuando estás haciendo las cosas correctamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Eso nos lleva a que nosotros necesitamos aprender a vivir vidas transparentes, vidas genuinas, entendiendo, somos seres humanos, imperfectos, pecadores, nos equivocamos, pero aunque nos equivoquemos, seguimos siendo amados por Dios. ¿Amén? Dile al que está a tu lado, aunque me equivoque, sigo siendo amado por Dios. Quitemos esos dioses de nuestra vida. Dejemos de idolatrar a nuestros seres queridos. Cuando los ponemos a ellos en un pedestal, solamente les estamos haciendo daño. No te enorgullezcas de tus hijos. Dale gracias al Señor porque Él está haciendo una obra en cada uno de ellos. Disfruta sus triunfos, pero no los ensalces, porque la caída va a ser más tenaz. Gózate con ellos, disfrútalos, porque podemos disfrutar los triunfos de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra familia, pero ojo, con ponerlos en un pedestal. Amén. Dice, ay, se acabó. No, por favor. Esta. Porque recibiremos una recompensa gloriosa. 1 Corintios 15, 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No te desanimes. Si en este momento tú no ves nada en tu vida y tú estás haciendo las cosas para agradar al Señor, no te desanimes, no desmayes. Aunque nadie reconozca tu trabajo, hay alguien que ve todo lo que tú haces, si lo estás haciendo con la motivación correcta. El Señor va a recompensarte grandemente. Permanece fiel al Señor, permanece fiel a lo que Él te ha llamado a hacer. Aunque el mundo se venga contra ti, no tengas temor, porque el Señor está contigo.
porque el Señor te levantará, porque el Señor te pondrá en el lugar donde Él te ha llamado para que tú estés. Y si se cierra una puerta para ti, Dios va a abrir una más grande. Pero no te quejes, espera. Si quieres quejarte, quéjate con el Señor y dile: Señor, ¿hasta cuándo? Alguien nos decía a nosotros: Dios sabe el cuándo y el cómo, y eso lo vemos aquí en su palabra. No sé en este momento cuál es la cita, pero Dios sabe el cuándo y el cómo va a hacer las cosas en nuestra vida. Si tú estás esperando hoy algo, si tú has dado tu vida en servicio por los demás, vas a tener una recompensa. Pero esa recompensa solo va a venir del Señor. Así es que no desmayes. Donde quiera que nosotros nos desempeñemos, nuestro servicio al Señor debe ser siempre con excelencia. Debe ser con humildad, con amor, con sinceridad, sin importar lo que tengamos que hacer y a quién debamos servir. No mires a las personas. ¿Recuerdan aquello que dice: haz el bien y no mires a quién? Es algo que debemos aprender a poner en práctica. Porque realmente es al Señor a quien nosotros estamos sirviendo. No es a los hombres, es al Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta que servimos al Señor, las demás cosas van a perder importancia. Porque no vamos a esperar nada de los demás. Esto traerá a nuestra vida gozo, paz, satisfacción, sin esperar nada a cambio. Mis amados hermanos, en esta mañana mi invitación a ustedes es para que tú revises tu vida y puedas mirar estas 8 razones por las cuales nosotros debemos servir. Y mires cómo lo estás haciendo. Y tú puedas corregir, tomar medidas con respecto a eso y mejorar. Y tu vida va a ser transformada. Porque la palabra del Señor no vuelve vacía a su boca, sino que cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque eres tú quien habla en nuestra vida. Yo pido, Señor, en este momento que cada uno de mis hermanos que ha escuchado, Señor, tu voz en esta mañana, sea, Señor, llevado a tomar decisiones, a mirar y revisar su vida en lo que está haciendo, Señor. Que cada cosa que está haciendo, su motivación sea aprobada por tu Espíritu Santo, llevado, Señor, a cambiar en lo que haya necesidad de cambiar. Y que tú seas, Señor, guardando a cada uno de ellos, llevándolos de tu mano, prosperándolos, Señor, en tus caminos y enseñándoles a ser cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos porque te necesitamos. Solos no podemos hacerlo, Señor. Padre, yo te doy toda la gloria y la honra a ti, porque tú eres misericordioso, porque tú nos amas a pesar de nuestras debilidades, de nuestras imperfecciones, y porque tú nos sigues sosteniendo de tu mano y lo seguirás haciendo, porque somos tu iglesia, somos tu cuerpo, somos tus hijos, Señor. Padre, pido tu